¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Luis García Fanlo, soy el profesor titular de Historia Social Argentina y doy por iniciado, digamos, el ciclo lectivo oficial, de acuerdo a la resolución de las autoridades de nuestra facultad, a partir de esta primera semana de junio. Decirles que vamos a tener una modalidad de cursada virtual, aunque las instancias de eh, evaluación serán presenciales y sobre eso en algún momento las autoridades también nos dirán cuál será el método, cuál será la manera de poder realizarlas. Mientras tanto, decirles que este primer cuatrimestre virtual va a tener una extensión de 10 clases, de ahí la importancia de las clases que estuvimos dando hasta estos días, esta última semana, de acompañamiento pedagógico, porque ahí fuimos adelantando algunos temas, algunas modalidades de trabajo, cosa de que ahora cuando tengamos que entrar en la cursada, digamos, efectiva, en la cursada que vale, estemos todos un poco más duchos. Eh, ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener en estas 10 clases? Todo el programa de la materia. Por supuesto, acondicionado, preparado de una manera especial para lo que antes hacíamos en 15 clases, ahora tenemos que hacerlos en 14. Así que vamos a tener en cuenta, digamos, esta cuestión. Como si fuera una cursada presencial, van a tener 6 horas de clase por semana, 4 horas de teórico. Los jueves de 9 a 11 van a estar generalmente conmigo, y de 11 a 13 van a estar con los profesores Ogando y Bonet. Y después las comisiones de práctico de 2 horas, en las cuales cada uno no solamente las conoce porque está anotado, sino porque aparte, bueno, vienen también llevando adelante las respectivas aulas virtuales. ¿De qué van a consistir estas clases? Bueno, va a haber videos como el que estoy grabando ahora, va a haber seguramente alguna clase que hagamos en vivo a través de alguna plataforma de streaming, vamos a subir textos, vamos a subir guías de estudio, vamos a subir PowerPoint, distintos tipos de recursos vamos a utilizar para que ustedes puedan seguir la cursada lo mejor posible. Pero es importante resaltar que, entonces, por lo menos en mi caso, todos los jueves de 9 a 11 yo voy a estar online en el aula virtual, sea para subir contenido, sea para contestar preguntas de ustedes, dudas, etc. Así que aprovechenlas, porque no tenemos otra instancia en que podamos vernos. La materia Historia Social Argentina, la carrera de Sociología, por una cuestión curricular, está definido curricularmente sus contenidos. Vamos a abarcar el periodo que va de 1880 a 1983, es decir, un siglo de historia argentina que vamos a ir desarrollando a partir de periodizaciones que vamos a ir elaborando o que vamos a ir presentándoles a ustedes, y además a partir de determinados acontecimientos o de determinadas situaciones que tengan que ver con los puntos más importantes que sirvan para poder entender el devenir histórico de nuestra sociedad. En mi caso, fundamentalmente voy a estar centrado, aunque no excluyentemente, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la economía política argentina, siguiendo una metodología de análisis marxista, aprobada, ¿no? Que quizás muchos de ustedes ya conozcan, y que tiene que ver con la estructura de clases, y tiene que ver con la lucha de clases. A la vez, también voy a utilizar o vamos a compartir una herramienta de análisis que presuponga una integración entre economía, política y sociedad. Es decir, nosotros no vamos a trabajar sobre la base de que, bueno, está lo económico y por otro lado está lo político o está lo ideológico, sino que hay una integración, que esa integración aparte es conflictiva, que está cruzada por relaciones de poder y que de alguna manera va abriendo el camino, cuando uno la utiliza, para entender
Por ejemplo, en el caso de la sociedad argentina, esta situación de la crisis permanente, ¿no? Un rasgo que tiene la historia argentina, no diría ya desde 1880, sino desde inclusive la época virreinal, ¿no? Es esta idea de la crisis permanente, esta cuestión que tiene que ver con el conflicto social, la imposibilidad de construir un orden, sea económico, político, social, y cómo esto se vincula con la lucha de clases, con la estructura de clases y con las distintas formas de acumulación de poder existentes en nuestra sociedad, cómo han sido construidas esas estructuras o esas formas de poder, hasta qué punto algunos elementos más fundamentales siguen existiendo y le dan una continuidad histórica a toda la historia de nuestro país, y, por supuesto, aquellos quiebres, aquellas rupturas, aquellas discontinuidades que de alguna manera marcan un cambio de rumbo, o que marcan algún giro más o menos dramático de esos que estamos acostumbrados, no solamente los argentinos, a ver cuando estudiamos historia, sino en nuestra actualidad, valga lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, eso básicamente va a ser los elementos de orden más metodológico. Vamos a seguir desarrollándolos. Quédense tranquilos, estoy haciendo una presentación. Por otra parte, ¿esto qué significa? No vamos a desarrollar una historia positivista. ¿Qué sería una historia positivista? Bueno, esa que está planteada como que uno va al cine y dice, bueno, voy a ver la historia argentina, ¿no? Entonces uno no tiene nada que ver con lo que está pasando. Uno, las clases sociales, los individuos, las instituciones, no tienen nada que ver, es algo que ya está dado de una vez y para siempre, y que solo nos queda y que no nos considera como sujetos de la historia, ni a nosotros, los individuos, ni a las clases sociales, ni a nadie, ¿no? No lo vamos a ver de esa manera. Reitero, lo vamos a plantear desde un punto de vista marxista, recabando lo mejor de Marx, ¿no? El Marx más complejo. Pueden leer el 18 Brumario de Bonaparte, por ejemplo, ¿no? Hay muchas indicaciones ahí metodológicas que seguramente en algún momento de la cursada irán apareciendo o no. Otra cuestión que me parece importante es que más allá de este enfoque general sobre la historia que vamos a desarrollar, un enfoque particular, ¿no? Es decir, si es un enfoque marxista, decimos la sociedad argentina es una sociedad capitalista. Habrá que ver en qué momento comienza a funcionar ese capitalismo, habrá que ver cuáles son los condicionantes que tiene ese capitalismo para desarrollarse, cuáles son los conflictos políticos y sociales que genera ese capitalismo, y fundamentalmente entender que no todos los capitalismos del mundo, no todas las sociedades capitalistas del mundo son iguales. Vamos a trabajar con el concepto de dependencia, capitalismo agrario dependiente, vamos a decir, en lugar del famoso modelo agroexportador, o la Argentina de las vacas y la Argentina de la exportación de bienes primarios. Por supuesto que esto está presente, pero le vamos a dar una cobertura teórico-metodológica diferente. Le vamos a decir que la Argentina es un país dependiente, que en forma dependiente se ha incorporado en un determinado momento, a fines del siglo XIX, en la economía mundial capitalista, en una relación casi simbiótica con Gran Bretaña, que en ese momento es la potencia hegemónica mundial en todos los aspectos. ¿Y qué significa dependiente? Significa que el progreso, el desarrollo, las distintas vicisitudes que tiene el devenir del capitalismo argentino está supeditado totalmente a las necesidades y a las relaciones de poder que nos imprime Gran Bretaña y otros centros de poder mundial. Es decir, que nuestro desarrollo está en función del desarrollo británico. Esto lo vamos a poner como una hipótesis de trabajo. Más adelante, en la próxima clase seguramente, cuando tengan que leer el texto de Alfredo Pucciarelli, ahí va a haber muchas más precisiones sobre esta cuestión. Pero me parece importante ya ponerlo en claro. Porque también esta manera de plantear el problema de la historia nos lleva a entender que no se puede ver la historia de un país, no se puede ver la historia de la Argentina exclusivamente en términos de lo que pasa fronteras adentro.
hay que ver también que lo que pasa es fronteras afuera. ¿Por qué? Porque el capitalismo es una economía mundial, es un sistema mundo de dominación, tanto económica como política, etc. Entonces ahí tenemos dos juegos de contradicciones que vamos a tener que ir nosotros viendo y analizando a medida que se desarrolla la cursada, en lo que hace, digamos, a los temas que a mí me toca desarrollar. Dicho esto, les dije que empezamos en 1880, pero sería muy imprudente de mi parte, o de nuestra parte, decir, bueno, empezamos directamente la cursada ahí. Porque eso significaría que estamos dando por presupuesto algo que no es cierto y que no es real. Y que es que todo lo anterior a 1880 no tuvo ningún impacto, no tuvo ninguna relación de causa y efecto, no tuvo ninguna vinculación con lo que apareció en 1880. ¿Qué es lo que apareció en 1880? Según los textos canónicos, lo que aparece en 1880 es la República Conservadora, es ese famoso modelo exportador que yo les decía, es una estabilización del capitalismo argentino que abre una nueva etapa que se supone no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la etapa anterior. Lo que yo voy a plantear, lo que vamos a plantear es que es precisamente al revés. 1880 es cierto, significa un punto de ruptura, un punto de quiebre en la historia argentina, y podemos hablar a partir de 1880 de la Argentina moderna, de la Argentina actual, no contemporánea, que sería ya el día a día nuestro, pero sí la Argentina moderna. También es cierto que a partir de 1880 la sociedad argentina va a modificar drásticamente los parámetros, los ejes, las coordenadas de la lucha de clases, del conflicto social, etc. E incluso de la propia constitución fundamental de su capitalismo. Pero no se puede entender 1880 si no se entiende el anterior. Aunque tengamos que hacerlo brevemente, o aunque tenga que hacerlo brevemente. ¿Qué es lo anterior? Lo anterior sería todo el siglo XIX, pongamos. Lo anterior sería todo desde 1880 hacia atrás hasta que llega Pedro de Mendoza. Es difícil encontrar el punto del acontecimiento, ¿no?, que marca una periodización. Sin entrar en detalles, por lo menos por ahora, yo diría que esa historia pre-1880 empieza, o uno puede entender que empieza en 1806-1807, con las invasiones inglesas. Es decir, todavía dentro de lo que es la etapa del virreinato del Río de la Plata. Las invasiones inglesas tienen una característica sobresaliente, que es que convierten al Río de la Plata y convierten a la ciudad de Buenos Aires de una forma repentina en el último lugar del mundo, un lugar totalmente desahuciado, en ese lugar importante donde las tropas de la principal potencia del mundo son derrotadas por gauchos, mujeres que tiran el famoso aceite por las azoteas, y un conjunto de militares improvisados. No una vez, sino dos veces. Pero además, que tiene otro elemento muy importante y muy interesante, que pocas veces es señalado en toda su magnitud. Por primera vez en la historia de la dominación española en América, un cabildo, en el caso del Cabildo de Buenos Aires, destituye al virrey. Imagínense ustedes. Es posible que hoy digamos, bueno, estamos tan acostumbrados en Argentina a los golpes de Estado, a las destituciones. Piensen ustedes que el virrey era el rey. El delegado del rey, la figura del rey, la voz del rey en las colonias. Más allá de lo que pueda haber hecho No Sobremonte, esto es algo controvertido, esto es algo que siempre está en análisis, lo interesante acá es que, digamos, se produce este hecho, y este hecho va a habilitar 3 años después la Revolución de Mayo, la destitución de otro virrey, Cisneros. Entonces, de alguna manera, aquí tenemos un corte
claro, que es que se va construyendo entre las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo, que va a ser sí un signo, ¿no es cierto?, un conducto por el cual va a pasar toda la historia argentina, desde ese momento hasta 1880. Ese momento toma las formas de estadios político-militares. Es decir, la política se convierte en el ejercicio de la fuerza militar y lo militar se convierte en la política, y eso es lo que va a convertirse, digamos, en el núcleo o el centro de poder o de las disputas de poder, en lo que va de la transición del virreinato del Río de la Plata a las Provincias Unidas, y lo que va a abrir la Revolución de Mayo, en lugar de cerrar el problema, inaugurando una nueva normalidad, como se diría ahora, un nuevo estadio en la historia argentina, va a abrir uno que va a estar signado por estos 70 años de guerras civiles. La Revolución de Mayo lo que abre es la etapa de las guerras, primero entre Buenos Aires y el interior, con motivo de aceptar o no la salida del virrey y el dominio de la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes van a ver ahí, ya lo conocen, lo han conocido porque han estudiado historia argentina, todas las distintas maneras, ¿no? Viene la Junta de Mayo, la Junta Grande, los triunviratos, el director supremo, hasta que al final se acaba todo, ¿no? En 1820. Pero entonces, y la guerra civil entre Buenos Aires y el interior se empieza a convertir en una guerra, o en la guerra civil, ya con los rótulos o los títulos de unitarios y federales. Entonces, esa lucha entre unitarios y federales después se va a convertir en la lucha, en la guerra civil, después de 1853, entre el poder liberal de Buenos Aires y los poderes federales que todavía continúan existiendo en algunas provincias del noreste y del noroeste del país. Entonces, para resumirlo, ¿qué es lo que define 1806, digamos, 1880? 1. Guerra civil. En segundo lugar, guerras exteriores. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, las mismas invasiones inglesas, son guerras donde están involucrados otros actores, otras sociedades, otros estados. El Brasil, el Uruguay, el Paraguay, Bolivia, el Alto Perú. Es decir, que a la vez que se va desarrollando la guerra civil, se va desarrollando una guerra exterior. El principal enemigo, el principal contendiente de las Provincias Unidas es, por un lado, el ejército español y por otro lado, el Brasil, ¿no? El imperio del Brasil. Pero cuando yo digo el imperio español, ¿no? El imperio español, la guerra contra el imperio español es una guerra exterior, pero fundamentalmente es una guerra de liberación, es una guerra de independencia. Quiere decir que se empieza a articular de una manera muy compleja 3 distintas líneas en que la política se convierte en guerra. Clausewitz vendría a iluminarnos y a darnos la razón. Simultáneamente, los mismos tipos que están luchando una guerra de independencia contra los españoles, esos mismos tipos están librando una guerra civil, sea Buenos Aires contra el interior o unitarios contra federales, y a la vez esos mismos tipos están librando una guerra exterior fundamentalmente con el Brasil, por lo menos en la primera parte del siglo XIX. Entonces, bueno, si después ¿no? Uno analiza todo eso, lo procesa, y dice, ¿cómo todo eso terminó en un orden? El orden conservador, la presidencia de Roca, el poder de Buenos Aires sobre el conjunto de la República Argentina, el modelo agroexportador, es decir, la dominación de los sectores ganaderos, agroexportadores y agrarios exportadores sobre el conjunto de la economía nacional. Ahí tenemos un problema interesante. Y es un tema interesante porque
a partir de 1880 las cosas no van a ser tan sencillas ni van a ser tan pacíficas como uno pudiera esperarse. Está la guerra de la campaña del desierto contra los pueblos indígenas, está la guerra contra el Paraguay, que es una masacre, ¿no? Una cosa tremenda. Entonces, y tenemos la guerra contra las montoneras gauchas, ¿no? Chacho Peñalosa, Felipe Varela, López Jordán, todos estos caudillos, ¿no? Ahí tenemos todo un tema, a ver, ¿qué es lo que cierra ese 1880 de lo anterior? ¿Y qué es lo que pervive de ese 1880, de eso anterior, después de 1880? Ahí nos vamos a detener más de una vez y no nos va a ser tan difícil encontrar las líneas de continuidad. Y cómo esa línea de continuidad implica una determinada manera de ver la política, una determinada manera de ver el conflicto social, una determinada manera de gobernar o de entender el gobierno y las reglas de ejercicio del gobierno, que va a ser algo muy característico y muy propio de la historia argentina, de nuestra sociedad, hasta el día de la fecha. Entonces, conflicto social hay siempre. Conflicto político hay siempre. En la Argentina, las formas que asumió el conflicto político en el siglo XIX fueron las formas de la guerra. La política realizada y ejercida como guerra. Y no una guerra común y cualquiera, sino la articulación entre una guerra civil, una guerra de independencia y unas guerras exteriores. Imaginen por un momento qué tipo de país puede surgir de esa tremenda combinación. Y por otra parte, y más importante aún, ¿qué tipo de orden puede surgir de esa combinación de guerra permanente, de ejercicio del poder político en forma permanente bajo los lineamientos de la guerra? Y aquí uno de los temas que vamos a comenzar a analizar en la próxima clase, para la cual les pido que lean los capítulos 1, 2 y 3 de Alfredo Pucciarelli, El capitalismo agrario pampeano, y que busquen en el aula virtual los PPT, los PowerPoint que he preparado para ustedes. Bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.